Ok, bienvenidos a nuestra segunda lección. Como les decía antes de empezar la grabación, hoy vamos a ver cómo correr su ambiente o su environment para correr los notebooks, ya sea en Anaconda o en Google Colab. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Y lo primero, una vez que instalan Anaconda, como les pasé un video, ¿verdad? Les pasé dónde descargarlo. Una vez que lo tengan instalado, ya deberían tener este Anaconda. Les va a salir les va a salir como Anaconda Prompt o, perdón, quiero ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando, ¿verdad? Sí, Ok, sí, sí. perdón, les va a salir como Anaconda Prompt. Entonces ya saben que tienen esto instalado. Ahora, esto inicia, vean que esto tiene una ruta que es C, users, bueno, mi usuario, pero yo quiero trabajar en donde están mis notebooks. Entonces lo primero es descargar los notebooks. De aquí del repo tienen varias opciones. Una es crearse una cuenta en GitHub y hacerle pull a los notebooks. En ese caso, lo que harían es instalar Git. eh, Voy a buscárselos aquí. Esto, bueno, sí asumimos que han usado Python, Git, Anaconda, ¿verdad? Pero siempre no queremos que nadie se quede perdido, que se quede atrás. Entonces, buscan Git en Google, lo descargan y les va a dar otra ventanita. Esta ventanita, si la buscan, se llama Git CMD. Ok, y ven que ambas empiezan en C users, mi usuario, su usuario. Esto va a ser así cada vez que lo abran, a menos que lo configuren diferente. Pero yo quiero, por ejemplo, yo quisiera tener mis notebooks en el escritorio. Entonces, una de las opciones para conseguir los notebooks es descargarlo como un zip. Varias personas lo han descargado así. Bueno, aquí yo ya lo descargué. Este zip que está aquí les va a quedar, bueno, voy a hacerle zoom. Ok, es este zip que está aquí. Necesitan WinRAR o 7-zip para abrirlo. Si no, no van a poder descomprimirlo. Esa es una opción. Entonces lo descargan, lo descomprimen y les va a tirar una carpetita con sus notebooks, bueno, con los notebooks de ese día, de eso, en ese momento que ustedes lo descargaron, eso es lo que se va a traer. Lo que ustedes pierden cuando lo descargan así es que no está pegado, digámoslo así, al repositorio. O sea, no le hace ese seguimiento a cuando se descargan, cuando se suben archivos nuevos o cuando se actualiza. Entonces es una copia en el momento del repositorio. Eso es lo único malo, pero aparte de eso va a correr igual. Ok, esta es la carpetita, ¿verdad? Aquí están las sesiones. Aquí está, digamos, la sesión 2, la tarea, por ejemplo. Bueno, ya está la tarea, así que ahora hablamos de eso. La sesión 2. Entonces, por ejemplo, si yo quiero correr solo los notebooks de la sesión 2, me voy a ir a Anaconda Prompt. Si están en Windows, pues copian la dirección dándole clic acá arribita, ya sea con clic derecho o con su teclado, ¿verdad? Y en Anaconda van a hacer el comando cd, que es cd change directory, y pegan la dirección que acaban de copiar. Y ahora lo que corren es Jupyter Lab o Jupyter Notebook, cualquiera de los dos. Ahí esperan un momentito y les va a abrir. Y ahí ya tienen su notebook para correr. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con eso? Es súper importante que todos o la mayoría estén en esto. Un comentario nada más. Me dice un compañero que si lo pueden dejar entrar. Uy, sí. Perdón, es que no puedo ver el waiting room y eso. Ok, Pero sí, gracias. gracias. Ok. Eh, Esta es la forma con el zip, ¿verdad? Yo voy a cerrar esto. Voy a hacer shutdown.
Ahí ya puedo cerrar, puedo cerrar. Y la otra forma, con Git, voy a borrar esto también, porque yo, bueno, si es que lo estoy usando. Un momento. No, no. Ok, no sé qué lo estoy usando, pero no importa. La otra forma es con Git, a través de Git. Una vez que están en el repo, le dan aquí a code, HTTPS, lo copian con este botoncito. Y una vez que tengan instalado Git, es lo mismo. En este caso, me lo pondría en esta carpeta. Y yo, la verdad, no lo quiero ahí. Le voy a hacer dir y quiero navegar a mi desktop, a mi escritorio. Entonces le digo cd desktop. Ahí estoy en el escritorio. Y le voy a hacer git pull y pego la dirección del repo. Ven que es un punto git. Perdón, git clone. Dice git pull, es git clone. Y ven que, bueno, ahora hay dos carpetas que se llaman igual, pero todo bien. Puede que tarde un poco porque trae los datos, trae todo. Se está jalando todo, ¿verdad? Del repo. Entonces, si su conexión no es muy buena, puede que les falle. Solo vuelvan a intentar. Y si ya ven que con Git no lo logran, bajen el zip. Ahí ya me resolvió todo. Y me parece que es... Ok, es este que dice main. Ups, no era este, perdón. Es este de acá arriba. Ven que son exactamente iguales, a excepción de esta carpeta que dice .git. Esta que tengo aquí a la derecha es lo que acabo de clonar. Clonar es el comando de Git para eso, para clonar un repositorio entero. Ven que tiene esa carpeta de Git y esa de la izquierda no la tiene. Entonces, eso es lo que pierden cuando lo bajan como zip. Si quieren mantenerse actualizados, digamos, a través de Git y no tener que bajar el zip todas las veces, usen el de la derecha con Git. Y si no importa, si no les importa como tener esa diferencia y estar bajando el zip, tener que bajar el zip todas las veces, pueden hacerlo con el método de la izquierda, que es el de el de download zip. Ambos son válidos, ambos les va a correr. Una pregunta. Sí, ¿Cómo es que se actualiza con el Git? Digamos, si vos haces un cambio en el repositorio, a mí se me hace automático en la compu. no, 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 no. ¿Cómo funcionaría? Eso sería, vea, vamos a entrar a este repo. Ok, aquí estoy, git status. Ok, aquí me dice, si yo le doy git status, me dice que estoy en la rama main, en el branch main. Git funciona por ramas, ¿verdad? Usted puede tener copias, digamos, del mismo código, trabajando en diferentes cosas. Nosotros solo estamos trabajando una rama, entonces no se preocupen por eso. Y me dice, your branch is up to date con origin main. Entonces estoy al día. Si yo, ¿verdad? Digamos que yo hoy hice un cambio, por ejemplo, voy a agregar un archivo. Voy a crear un archivo nuevo y le digo, hola, este es un archivo nuevo. File.txt. Le hago commit. Eso no lo harían ustedes, ¿verdad? Eso lo hago yo como instructor subiendo archivos. Entonces, yo como instructor subí la tarea, digamos. A ustedes no les llegan notificaciones ni nada, a menos que le den watch al repo y que le digan toda la actividad o que lo customicen para que les avise cuando se cambie algo. Pero nosotros les vamos a estar avisando, entonces, nada, eso es para que lo sepan. Ok, de vuelta a su pregunta. Perdón, es que hay un mensaje en el chat. Ok, ahorita lo veo. Ok, de vuelta a su pregunta. Si nosotros les decimos, ¿verdad? Ya se subió la tarea 2. Lo que usted tiene que hacer es git
pool. Y ahora me llegó el archivo aquí. No vio cuando apareció porque pasó en todo lo que se ejecutaba eso de aquí. Ahí fue donde jaló el archivo y ven que aquí dice updating, fast forward, new file.txt, un cambio, una extensión. Y me creó este new file.txt. Y si lo ven, es exactamente lo que yo creé en el navegador. Entonces así es como ustedes mantienen su repo actualizado. Quedó Gracias. claro, con gusto. De hecho, tengo otra pregunta, no sé, rápida. Ayer, bueno, ayer no, perdón, en la clase pasada, dijiste que cuando uno stripa en el Jupyter una función y le das Shift Tab, creo que era, Sí. podías ver, pero no me funcionó en el app, solo en el notebook. Ah, Entonces era para ver cómo servía en el app, no sé si sabes. en el app debería funcionar igual. Veas, yo aquí, ups, perdón, ok. Si yo aquí corro, si yo me llevo esto a Jupyter, bueno, me voy a cambiar de dirección. En Jupyter Lab no le corre. No. Ok, voy a abrir Jupyter Lab. Y lo que les mostraba ese día era cómo correr las celdas, ¿verdad? Entonces, para correr esas celdas, vemos que usted no tiene que presionar el botoncito acá todas las veces Ujú. que se Era colocan. para ver Ajá. la información de una función. Ah, era Shift Tab. Ajá. Sí, aquí. Debería aparecerle. Uy. Depende de la función. No todas, digamos, no todas tienen docstrings. Ah, ok. Entonces, digamos, esta de NumPy sí tiene. Algunas no tienen. Entonces va a depender. Por ejemplo, aquí estoy presionando y esta no me lo tira. Esta sí, esta abajo sí. Ya de haber sido eso, que no tenía la info. Depende del paquete de la librería que esté usando. Va a tener o no. Ok, listo. Gracias. Claro, con gusto. Ok, y finalmente, ya para darles una última opción, si no logran que, bueno, que Jupyter corra o tengan algún problema con Anaconda o simplemente no les gusta, lo que pueden hacer es descargar el zip o descargar el repo y pueden abrir en su Google Drive, no necesitan una cuenta de Google, eh, Google Collaboratory. Eso es una herramienta de Google para correr Jupyter Notebooks. Entonces, lo único que tienen que hacer es llevarse sus cuadernos, por ejemplo, voy a llevar este de funciones universales, a un Google Drive. Aquí estoy en mi Drive, ahí estoy subiendo, y le dan clic derecho, aquí ya lo subí, abrir con Google Collaboratory. Eh, si no les aparece, tienen que instalarlo. Le dan aquí en conectar más aplicaciones y buscan Google Colab, Google Collaboratory y le dan instalar. Yo no lo puedo hacer porque ya lo tengo instalado, pero una vez que lo tengan instalado, digamos, es fácil, se instala solo. Si tienen problemas, nos escriben, les pasamos un video. Esto es ya un Jupyter Notebook corriendo. Entonces, es lo mismo que hemos estado haciendo. Ahí las celdas corren. Entonces, todo bien. Es una opción por si en Anaconda o si en Jupyter Lab o Notebook, no sé, si tienen algún problema con eso o simplemente no les gusta, pueden usar Google Colab. Es básicamente lo mismo. Pero en el curso vamos a estar usando Jupyter Lab. Ok. Aquí pueden igual guardar los notebooks, guardar los cambios, guardar una copia o lo pueden conectar a su Git si quieren. Es una opción. Ok, listo. Eh, ya no hablaré más. Ahora Nati va a seguir con la clase por hoy. ¿No tienen ninguna pregunta relacionada a esto? ¿O como para empezar ya de una vez? Ok, déjenme compartir pantalla.
lo que vamos a hacer hoy básicamente es, vamos a terminar el notebook que dejamos a medio camino la sesión pasada sobre pandas y data frames y todo esto. Y luego vamos a hacer un repaso sobre todo lo que hemos visto para asegurarnos como de que no hayan dudas para ya la próxima sesión empezar otra vez con tema nuevo. Entonces, ok. Si se acuerdan bien del concepto de data frames, ¿tienen alguna duda? No sé, si tienen alguna pregunta, me avisan y nos podemos devolver. Y si no, vamos a empezar de un solo con lo que son operaciones en data frames. Así como un repaso, nada más recordarles que un data frame es una matriz que lo podemos comparar con una tabla de Excel. Entonces va a tener sus índices y va a tener sus columnas y sus filas, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos realizar operaciones en data frames, va a funcionar bastante parecido a cómo funcionan las matrices en NumPy, pero vamos a tener más opciones y más, vamos a decir como flexibilidad a las cosas que podemos aplicar sobre ese mismo set de datos, ¿verdad? Entonces, ok, vamos a aquí definir estas series de pandas con números random, ¿verdad? Entonces, aquí lo estamos corriendo, normal. Y vamos a crear lo que les decía, que es el data frame. ¿Cómo se crea un data frame? Con esta función. Llamamos la librería de pandas, igual como lo hicimos al principio, siempre al principio del notebook vamos a importar la librería, ¿verdad? Entonces, estamos importando pandas y le creamos el alias. Entonces, con este alias vamos a hacer el llamado a la librería y ya Python va a saber que nosotros estamos trabajando con esa librería y que va a tener que buscar la función que especifiquemos en esa librería. Entonces, Pandas trae su función que se llama DataFrame y le vamos a poner los parámetros que queremos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que queremos? Primero va a ir el valor y luego el nombre de las columnas. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí le estamos llamando el range que definimos aquí antes con números random y estamos aquí definiendo el nombre de las columnas. Aquí, por ejemplo, es A, B, C y D, pero eventualmente podemos definirlos como nosotros queramos, como nos convenga más. Entonces, cuando corremos esto, ¿verdad? Ya nos crea el dataset, el data frame, y como pueden ver, automáticamente nos crea el index, que es como lo que estábamos viendo la sesión pasada cuando vimos lo que son series en pandas, que son indexadas. Entonces, aquí la matriz también va a tener un index. Y esto nos va a facilitar muchísimo cuando empecemos a hacer todos los análisis de datos, porque junto al index y al nombre de la columna, se nos va a hacer muchísimo más fácil definir cuál valor en específico queremos, ya sea llamar o editar o lo que sea. Entonces, si nosotros le aplicamos una función al dataset, digamos, por ejemplo, estas funciones son funciones que ya están predeterminadas en pandas. Entonces, como ustedes pueden ver, digamos, exp, lo que va a hacer es sacar el exponente. Entonces, igual como con las series de NumPy, podemos hacer todas las funciones universales que vimos en la sesión pasada, podemos aplicar todo. Entonces, como pueden ver, aquí lo que estamos haciendo, en este ejemplo, lo que estamos haciendo es el exponente. Luego aquí lo que estamos haciendo es sacar el seno y estamos haciendo una llamada al dataframe que definimos acá y le estamos aplicando el valor de pi, o sea, que nos lo multiplique cada valor de este dataframe por pi y que lo divida entre 4. ¿Qué es lo que significa esto? Que nosotros simplemente podemos llamar estas funciones trigonométricas o las funciones operacionales de NumPy y de pandas y podemos aplicarlo directamente al dataframe. Nada más sabiendo muy bien cuál es la variable que nos va a hacer referencia a ese
a ese set de datos. Entonces, cuando nosotros lo ejecutamos, aquí ven que nos sustituye el valor original, que eran números random, nos lo está sustituyendo por el resultado de esas operaciones. Entonces, ¿por qué esto es útil? Porque sabiendo esto, podemos crear copias o crear datasets más pequeños con los resultados que ocupamos, que nos lo va a guardar en memoria la computadora, y después podemos hacer referencia ya sea al valor original con el resultado de las operaciones que estemos haciendo para luego hacer comparaciones, visualizaciones, etc. Entonces, vamos a ver acá lo que son las alineaciones de índices, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, tenemos aquí el ejemplo que estamos creando una serie basada en un diccionario. Entonces, digamos, estamos conectando lo que es la llave. No sé si todos están familiarizados con el formato de diccionarios, pero tenemos la llave junto al valor. Entonces, nosotros estamos creando esta serie de pandas que va a tener 2 columnas, por decirlo así. Entonces, la primera columna la vamos a llenar con esta parte que se llama llave en el formato diccionario, y la segunda columna va a ser el valor. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo aquí es definiendo un conjunto de valores para después poderlos trabajar como datasets. Entonces, si nosotros imprimimos estos, déjenme aquí agregarlo para que lo vean. Si nosotros imprimimos esta parte de acá, lo que es área, ¿verdad? Nos está mostrando un data frame de 2 dimensiones, la dimensión X y la dimensión Y. Entonces, nosotros tenemos otro conjunto de datos de la misma cantidad de dimensiones, que es lo que acabamos de definir acá, ¿verdad? Entonces también tiene 2 dimensiones y nosotros queremos aplicar operaciones matemáticas entre los 2 data frames o entre los 2 conjuntos de datos. Entonces, simplemente ven acá lo que sucede cuando nosotros llegamos y llamamos al primer conjunto de datos y al segundo conjunto de datos y les aplicamos una división básica. Lo que nos hace es justamente unirnos los valores, ¿verdad? Ven que en el primer conjunto tenemos California, Texas y Nueva York, ¿verdad? Y en el segundo tenemos Alaska, extra. Entonces, aquí lo que nos hace es unir los valores, dividir los valores que tienen la llave en común y digamos, concatenar los valores que no están en común. Entonces nos crea un nuevo resultado, un nuevo set de datos que tiene el resultado de la división entre los valores que sí convergen y a los valores que no tienen conexión o no tienen un match en el otro conjunto de datos, simplemente nos lo pone como un none, que es lo mismo que decir un nulo o un valor vacío, ¿verdad? Entonces, aquí también podemos aplicar lo que son los operadores booleanos, lo que este carácter que se llama pipe, lo que significa es un O. Entonces, podemos aplicar lo mismo, ¿verdad? Aquí lo que estamos haciendo es haciendo una llamada a un atributo del tipo de dato que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, área, dijimos que era una serie de pandas. Entonces, cuando nosotros le ponemos punto y le ponemos index acá, lo que estamos diciéndole a Python, a la computadora, básicamente es, ok, de la serie área, llámeme solo los índices. Eso es lo único que me interesa. Entonces, lo que va a hacer Python es irse para acá, ¿verdad? Y decir, bueno, área, ¿cuál es el índice? Nosotros en el diccionario original le dijimos que la llave iban a ser esta columna, ¿verdad? Estos valores. Entonces, él está tomando esto como índice porque es el identificador único para el valor. Entonces, cuando nosotros le decimos que me llame solo los índices, se viene para acá y me jala estos valores, los de este lado nada más.
Y hacemos lo mismo con population y le aplicamos el operador y nos aplica la operación que nosotros le indicamos sobre los valores específicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo llego acá y le agrego otro atributo que sea area.values, digamos, lo que me va a lanzar son los valores, ya no las llaves. Entonces aquí podemos hacer este llamado, utilizar estos atributos y aplicar los operadores que nosotros queramos, las funciones que nosotros queramos y necesitemos según los requerimientos que tengamos para el proyecto o lo que sea que estemos haciendo. Pero tener en cuenta, ¿verdad?, que las series y los data frames tienen este punto atributo que nos permite filtrar o manipular los datos de una forma más a gusto y más flexible. Luego, como les decía, los valores NaN son un valor vacío, un valor que no aplica, ¿verdad? Entonces, lo que nos están diciendo cuando nos sale un valor NaN es que es un dato que nos falta. Entonces, si ustedes tienen un dataset y están revisando no sé, las columnas y les salen un montón de filas con valores NaN, ya ustedes saben que tienen un faltante, ya sea porque el telescopio no recogió esos datos o porque se dañaron o porque no calzaban entre el rango que nosotros especificamos que íbamos a trabajar o lo que sea. Entonces, eso es como un indicador de que ya sea los datos no están completos o que el resultado de alguna operación que nosotros hicimos no da un número válido o un valor válido en general, no simplemente números. Esto aplica para cualquier tipo de dato. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos estos datos vacíos, estos huecos en nuestro dataset? Bueno, nosotros tenemos varias funciones y varias formas de manipularlos. Entonces, algo que sí hay que tener en cuenta, de verdad, y por eso les pusimos aquí la notita, es que en la vida real los datos siempre están hechos un desastre, ¿verdad? Siempre hay que empezar a limpiarlos, hay que empezar a hacer filtros, a analizarlos para ver si son datos que realmente nos sirven. Entonces, por eso es importante como reconocer estas funciones que les vamos a dar para que después los puedan trabajar bien, porque en el mundo ideal a nosotros nos van a dar una tablita que diga medidas, objeto, índice y todo va a estar completo y nosotros simplemente corremos el Python y hacemos el análisis y listo. Pero en la vida real eso no pasa. Entonces, sí requiere como todo ese trabajo de data cleaning y todo eso, que a veces puede, o sea, dependiendo de la cantidad de datos y dependiendo de la complejidad de la información que estamos analizando, eso sí va a ser como la parte que más trabajo lleve, porque ya después cuando ustedes tienen el código para el análisis, simplemente lo corren y ya les da el resultado. Pero toda la limpieza de datos siempre es como la parte crucial para asegurarnos de que el análisis va a dar resultados correctos y la parte más tediosa o que toma más tiempo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es crear otra serie de pandas con números, ejemplo, digamos, vamos a tener igual en el índice 1, nulos, 2 y nulo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerle acá, vamos a sacar, por ejemplo, vamos a definir X, perdón, y vamos a hacer otra serie que sea solo de 2 valores y que nos dé en un rango del 1 al 2, o sea, de 2 valores, random, ¿verdad? Y vamos a definir que el índice 0 de esta serie va a ser nulo. Entonces, como les decía, num es igual a NaN y eventualmente podemos ver lo que es null, que básicamente NaN y null significan exactamente lo mismo
Lo único que puede cambiar es cómo funcionan ellos en la parte interna o en la parte detrás de Python, pero por ahorita simplemente necesitamos tener como esa conciencia de que hacer referencia a null, non y nan va a ser exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros tenemos estos valores, ¿verdad? Luego, ok, aquí está como la diferencia un poco más clara. Dice que nan es un objeto float, ¿verdad? ¿Qué es eso? Un objeto decimal. Entonces, si nosotros estamos corriendo valores o operaciones de números, nan va a afectar el resultado, pero no nos va a lanzar directamente un error, simplemente puede ser que se lo salte, porque va a ser 0,0, ¿verdad? Entonces, no va a generar como mucho impacto. En cambio, si es un null, sí nos va a lanzar un error. El non, aquí nos está diciendo que el non y el pandas.nan son básicamente iguales cuando están definidos como un objeto. Y cuando tenemos un número completo, digamos como un 1, un 2, así sin decimales, y nos da un valor nan o lo cambiamos nosotros manualmente por un valor nan, el formato del dato va a cambiar a float, a decimal. Igual pasa con booleano. Si booleano, ya sea 1, 0 o verdadero o falso, lo ponemos por un nan, el tipo de dato va a cambiar a objeto. Entonces, o sea, como en resumen de todo esto, es que nan siempre va a ser un dato tipo float, y si estamos hablando en un contexto de números, que Python lo reconoce automáticamente, y si estamos hablando de un booleano o lo que sea, siempre va a ser tipo object. ¿Qué tipo object? Es también lo que se conoce como un string o una cadena de caracteres. Entonces, de todo este texto, básicamente nada más recuerden que nan es, si está en contexto de números, es decimal. Si está en contexto de otro tipo de objeto, tipo de dato, va a ser objeto o string. Ok, entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, el tipo de dato que va a ser nan, este valor nulo, Nati, siempre, perdón. hay una pregunta, ¿cómo defino espacios vacíos? Supongo que se refiere como a la definición del nan. Ajá. Ok, bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo lo definimos, ¿verdad? Es simplemente, si vos tenés ya identificados los valores o los espacios en la matriz donde querés poner el espacio vacío, es usar el indexing, ¿verdad? El fancy indexing o el indexing normal acá, dentro de la serie o dentro del data frame, y le pones igual non, o igual le puedes poner igual mp nan, ¿verdad? Esto lo que va a hacer es definir, esto lo que va a hacer es definir ese espacio o esos o los valores que calzan con esas las especificaciones que vos digas en esto. Entonces, por ejemplo, si un día estás haciendo un código y entonces decís todo en este data frame, todos los valores que estén en la columna A que sean mayor a 3 van a ser nan, entonces puedes poner la condición y le pones aplicar, ya sea poner la columna igual a esto o el índice igual a esto, así de esta forma. Entonces, más adelante podemos tener como unos ejemplos de esto, pero creo que responde tu pregunta. Igual si no responde me dices. Okay. Entonces, ok, entonces si ya nosotros definimos los valores como nan o como non, después cómo aplicamos operaciones sobre estos valores es para trabajar con pandas, con el data frame, si sabemos que tenemos valores nulos. Entonces, aquí tenemos 4
funciones muy útiles que de verdad las utilizamos mucho, mucho, mucho. Y es por lo mismo, para el manejo de valores nulos. Entonces, la función isNull lo que hace, aquí dice que genera una máscara booleana que indica valores faltantes. Entonces, si tenemos en cuenta que booleano significa verdadero o falso, cuando nosotros aplicamos un isNull sobre una serie de datos o algún data frame, lo que nos va a hacer es recorrer cada record o cada valor dentro de ese conjunto de datos y decir, ¿está vacío o no está vacío? Entonces eso por detrás Python va a ir cargándolo con verdadero, falso, dependiendo del resultado. Y después nos va a mostrar solamente los que tienen verdadero. A la pregunta, ¿es esto vacío? En caso contrario, tenemos not null. Entonces, si nosotros más bien decimos, ok, quiero analizar estos datos, pero quiero deshacerme de todos los nulos, entonces podemos aplicar esta función que lo que va a hacer es filtrar todos los valores nulos fuera de nuestro dataset. Entonces, es como en Excel cuando nosotros aplicamos un filtro y le decimos, tenemos A, B y C y le decimos sáqueme B, hace exactamente lo mismo, pero con valores nulos de forma automática. Luego tenemos dropNA, que lo que significa básicamente es eliminar todos los records que sean vacíos. Entonces, igual, si nosotros aplicamos esta función sobre una serie de datos que tienen records vacíos, lo que va a hacer es simplemente sacarlos de la serie de datos y deshacerlos para que nosotros podamos trabajar eventualmente sin estar haciendo las validaciones. Y caso contrario también tenemos lo que es fillNA, que lo que significa es rellenar campos con un valor NaN. Entonces, igual, si nosotros estamos haciendo validaciones, estamos aplicando una operación matemática, y entonces decimos, ok, sabemos que en este rango, si el valor me da más de 1080, digamos, un ejemplo, no me sirve. Y lo que va a hacer es cambiar el modelo de análisis o estadístico que estoy aplicando. Y entonces prefiero que sean valores nulos para que la operación que sigue no me cambie el resultado. Entonces le aplicamos el fillNA en caso de que sea mayor a 1080. Entonces después cuando nosotros estamos siguiendo el código, podemos ir aplicando esto a conveniencia y van a ver que se vuelve muchísimo más fácil lograr los resultados que queremos o los análisis que ocupamos. Entonces, vamos a ver un ejemplo de estas 4 funciones. Vamos a crear una variable data que va a ser una serie de pandas otra vez, llamando a la librería, llamando a la función series y aplicando los parámetros que son los valores que vamos a querer. Entonces le estamos diciendo que van a ser 4 valores, de los cuales 2 van a ser nulos, uno va a ser un número y el otro va a ser un object o un string que cadena caracteres. Entonces, vamos a imprimir esto un toquecito para que ustedes lo vean cómo es que se ve normalmente, digamos, si nosotros imprimimos eso. Exactamente igual, tenemos los índices y tenemos los valores. Si nosotros aplicamos digamos, la variable que tiene guardada los datos y le ponemos punto y le llamamos la función isNull, como les decía, va a aplicar el valor booleano, la validación, record por record. Entonces, ¿qué está diciendo? Está haciendo la pregunta, ¿es nulo o es vacío? Y entonces me está diciendo, 1 es vacío, no, entonces me tira falso. NaN es vacío, sí, me tira verdadero. Hello es vacío, no, me tira falso. Y no es vacío, me tira verdadero. Entonces, es algo que también eventualmente cuando estén trabajando con datos que son millones de records y así, es también importante tener en cuenta que esto va línea por línea. Entonces, si ustedes tienen un dataset de 38 billones de records, tienen que tener en cuenta que si aplican esta función al dataset simplemente,
va a ir récord por récord y puede hacer que su código se vuelva más lento. Entonces, es importante como tenerlo en cuenta. Si nosotros queremos filtrar en un dataset o en una serie de pandas, ¿cómo hacemos un filtro? Entonces, se recuerdan que cuando tenemos un data frame, una serie, un objeto pandas, para llamar el index utilizamos los paréntesis cuadrados, ¿verdad? Igual que lo hicimos la semana pasada con NumPy. Entonces, ¿qué es lo que ponemos dentro de los paréntesis cuadrados? Ponemos la condición que nosotros queramos que se cumpla para los records que nos va a devolver el código. Entonces ponemos el nombre del objeto de datos y luego hacemos la condición. ¿Cuál es la condición acá? Todos los valores que no sean nulos dentro de nuestra serie data. Entonces, cuando nosotros lo corremos, hace exactamente lo mismo. Va record por record, aplicando verdadero, falso, y luego tiene un paso extra, que lo que nos dice es cuál es el valor que nos da, en este caso, está preguntando cuál es no es vacío, entonces, que nos da verdadero. Entonces, cuando nosotros hacemos el filtro, la función aplica igual, solo que hay un paso extra que nos devuelve el valor que cumple la condición que pusimos. Entonces, tener en cuenta que aquí la serie de datos sigue incluyendo los valores nulos, ¿verdad? Sigue exactamente igual. Pero si yo llego y le aplico aquí data.dropNav, lo que va a hacer simplemente es borrárnoslo, pero no nos lo borra directamente en la variable. Recordemos que cuando nosotros definimos una variable igual algo, eso se nos queda guardado en memoria, ¿verdad? Y aquí lo que estamos haciendo, ven que nosotros no le estamos poniendo ningún data igual esto, entonces en memoria lo que sigue guardado es el set de datos completo. Aquí lo que nos va a hacer es una, digamos, tabla temporal que nos va a mostrar la condición que queremos, pero en memoria sigue el dato completo. Por eso es que nosotros acá llegamos y aplicamos un dropNav, nos devuelve todos los valores que no son nulos, pero si yo llego y llamo otra vez data, me va a devolver también los valores nulos. ¿Por qué? Porque en memoria sigue guardados. En cambio, si yo llego y le pongo un data igual data dropNav, ahí sí me lo va a eliminar en memoria. Entonces, todo depende de lo que nosotros queramos hacer en el proceso que estemos corriendo, pero tener eso en cuenta. Si yo llego y le pongo fillNav, lo que voy a hacer es, como les decía anteriormente, rellenar los valores nulos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que recibe la función es un parámetro donde nosotros le vamos a decir qué valor queremos que rellene. O sea, cuál es el valor que vamos a utilizar como default. Entonces, aquí lo que está utilizando es un 0, entonces ven que el índice 1 y 3, que eran los que tenían valores nulos, nos lo está dando con un 0, ¿verdad? Ya sea si yo llego y le pongo acá, más bien otro valor, y le pongo valor nulo o no disponible o lo que sea que queramos ponerle, me va a hacer exactamente lo mismo. Como les decía, esto sirve para todo lo que es operaciones así, entonces nosotros le podemos poner un default. Entonces, si estamos analizando una serie de datos y le pusimos valor nulo a los valores vacíos, después cuando hagamos la visualización de datos, eso nos va a representar. Va a ser más fácil cuantificar cuántos son valores nulos o cuántos no, eventualmente en el análisis. También tenemos dentro del fillNav, tenemos diferentes tipos de fill, ¿verdad? O sea, de formas de rellenar. Entonces, si yo llego y le pongo un forward field, lo que nos va a hacer, ven que, digamos, aquí lo que está haciendo es llenando el valor nulo en el mismo índice, por decirlo así. En cambio, en el forward field, lo que nos va a hacer, voy a correrlo acá para que lo vean mejor, para asegurarnos de que está
actualizado, el forward field lo que va a hacer es ir rellenando consecutivamente, por decirlo así, al valor que está adelante. Digamos, si ustedes lo quieren ver secuencial, lo que va a ir llenando es el valor nulo con el valor anterior. Entonces, si nosotros tenemos un 1 en el índice 0, aquí voy a volvérselos a poner acá, voy a ponerles aquí nan para que lo vean mejor. Nosotros aquí tenemos un 1 y luego sigue nan y luego sigue hello y luego sigue nan, ¿verdad? Si yo le hago un forward field, forward significa avanzar o hacia adelante, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es copiar el número que tiene acá, va revisando record por record, ¿este es vacío? No. Entonces va guardando temporalmente ese valor. Si luego llega un valor vacío acá al índice 1, va a decir, ok, este es vacío, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a copiar el valor anterior y lo voy a poner adelante. Voy a rellenar este nan así, o sea, para que lo vean mejor, es como rellenar los valores hacia adelante. Entonces, si van 0, 1, 2, 3, entonces lo que va a hacer es copiar en este espacio también, y luego copiar en este espacio de acá. Entonces, no sé si logran ver, digamos, como la lógica del por qué forward, es porque va copiando hacia adelante. En cambio, el backfill, que es la misma lógica, pero hacia atrás, cuando nosotros lo corremos acá, ven que va como empezando desde el índice, desde el último índice. Entonces, aquí el non me lo deja vacío porque no había ningún valor adelante que pudiera darle el valor al detrás. Entonces, me lo deja vacío, luego copio aquí el hello y este 1 que originalmente también era un valor vacío, me lo copia hacia atrás con este valor y luego uno que no era vacío. Entonces, esas son como las funciones básicas para manipular records vacíos o valores nulos. No sé si tienen alguna pregunta, si quedó bastante claro lo del forward y el backfill. Ok, súper. Entonces, bueno, esta es como la introducción a Pandas, ¿verdad? Y ahorita lo que vamos a hacer, no sé si todos vieron el mensaje que decía que si podían descargar Kahoot, que vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahorita. Vamos a incluir todo lo que son NumPy, lo que es Pandas. Si no tienen Kahoot, creo que hay una forma de hacerlo, Kahoot Web, pero vamos a darle acá para que me vaya generando, el código y ustedes puedan jugarlo. Ok. Ok, entonces creo que este es Team. Y aquí les está generando el código. ¿Todos tienen Kahoot? ¿O buscamos para hacerlo Kahoot Web? Ya lo voy a Yo pasar. sí lo tengo. Ok. Ok. Si no tienen la app, en el chat acabo de poner un enlace. Ahí entran y solo les va a pedir el pin, que es ese que Nati está mostrando. Y lo voy a poner también. 15, 16. Ay, denme un segundo que creo que le puse la prueba. Vamos a... Ajá. Ok. Ahora sí, este es el código. Es que le había puesto el texto. Okay. Entonces ignoren el que puse. Ajá. Sí, usen este. El segundo, por favor.
Solo una pregunta. Ajá. Dice modo equipo, no importa, es individual el nombre. Sí, es que el otro es como 1-1, entonces nada más le pones el nombre tuyo. Ok, gracias. Is it- Quedamos dice Daniela, no me deja. ¿Le tiré algún error? Sí, lo que pasa es que pide nombre de más integrantes del grupo. Entonces, bueno, le pueden poner ya sea 1, 2, 3 o repetir su Sí, su pueden nombre. poner su nombre Ujú. 2 veces y sale ahí como Jonathan, Carlos Omar, Johnny, así. Ujú. Y hay música. Sí, ¿no lo escuchan? Creo que por tus parlantes, creo. Ay, sí, saben todo aquí. Todos están, bueno, todos los que quieren jugar. Y Cuando le das, ok, está. Ya, listo, ¿verdad? listo. Quiero saber para ver. Mm. Ya están todos, no falta nadie. Podemos dar unos 30 segundos más si alguien nos unió. Ok. Dice Glenda, no. Daniela puede subir. Ah, Me salí y ahora no puedo. Ya estaba ahí. Salía como Dani Nolasco. Ok. Si no vuelven a entrar, mm. no pasa nada. Si está Glenda y Daniela. Dice, ¿cuál es la opción para entrar? Tal vez, tal vez yo puedo compartir mi pantalla en un momento para que vean cómo entrar. Que tiene que buscar en el buscador como kahoot.it. En el chat les puse, sí, kahoot.it. En el chat los pusimos y les debería salir este ingresar. Y entonces, ¿dónde está el chat? Ok, está aquí. Desde la página principal. Desde la página principal hay una opción que dice Play. Uy, perdón. Kahoot. Pero si pueden entrar de una vez a kahoot.it es mejor. Es más fácil. Si están en la página principal en kahoot.com, aquí arribita dice Play. Y luego igual sale el pin del juego. Y van a poner, ¿cuál es el pin otra vez? 6255-517. Ajá. Entonces, 6255-517. Le dan a ingresar. Aquí ponen su nombre. Probablemente voy a salir 2 veces. Y les va a pedir el nombre de equipo. Solo vuelvan a poner su nombre una vez más. Y deberían aparecer en la pantalla. Ok, así es como entran. Y sí, usen el link, porfa. Es más fácil. Y demos un momentito. Un ratito más. Ok, todo tuyo, Nati. Ok. Ay, sorry, no escuchan la música todavía. Sí, Sí. sí, se escucha. Ok. Se escucha.
Somos 25 ahorita. Dale, creo que Ok, vamos a intentar. ya, ok. Aquí dice que cuál es una característica de NumPy. Sí, recuerden que la opción azul no era porque NumPy es una librería, no una función directa. Pero sí, muy bien, la mayoría lo pegó. Ok, la segunda es un true or false. Dice que un array es parecido a una lista en Python y de hecho se pueden crear a partir de ellas. Si responden más rápido, les dan más puntos. Ajá. Verdadero. Acuérdense que cuando uno declara un array, puede simplemente llamar una lista y guardarlo aparte. Oh, ese es usted. Eso es Sí. trampa. Ok, dice, ¿cuál de los siguientes comandos genera una matriz de 3 dimensiones? Esta es una pregunta para que se acuerden cuáles son los parámetros que se ingresan dentro de esa función random. De 3×3. No, de 3 a... Sí. Sí, o sea, que tenga eje X, Y y Z. Bien, acá, digamos, acuérdense que aquí como estamos utilizando la función random, el 10 lo que significa es el parámetro de cantidad de números que puede escoger para el valor random, y size es la cantidad de valores por dimensión. Entonces, por ejemplo, esta no es la primera porque le está diciendo size 3, entonces le está diciendo que sean 3 valores en una sola dimensión. Aquí le está diciendo 2 dimensiones y aquí justamente está diciendo que sea por 2, por 4, por 5. Entonces son 3 dimensiones. En realidad el que va primero es Isaac porque Mau, eso es trampa. No puedo responder. Pero si yo soy Mau, el profe es Mau 2. Así. Ah, ¿en serio? Es Ay, otro mira, Mauricio. entonces todo bien, todo bien. Dándole el puesto. Yo estaba buscando a Mauricio. Aquí dice, la forma correcta es llamar solo 2 filas y 3 columnas en una matriz multidimensional. Esto es parte de lo que llamábamos fancy index. Recuerden que cuando nosotros utilizamos el fancy index, siempre el primer parámetro van a ser filas y el segundo parámetro van a ser columnas. Y en específico que tiene 2 puntos, dos pares de 2 puntos, digamos, lo que está diciendo es que digamos el step o el patrón que va a seguir, entonces aquí lo que nos daría serían 3 filas intercaladas, porque estaría dando un paso de 2 en lugar del 1 que es el default. Ok, bien Mauricio. Ahorita lo alcanzo. Sí. Okay. Dice, ¿cuál es el resultado esperado al ejecutar un numpy.count non-zero?
de X. Siendo X el valor del, o sea, el conjunto de datos. Y, sí, acuérdense que este le va a devolver a usted la cuenta, el count, de todos los valores que no son iguales a 0. Lo pueden notar acá por el non, que el non siempre va a ser negativo. Entonces, todo lo que le siga el non va a ser, como decir, que no cumpla eso. Ok. Ajá, esa es una pregunta de concepto, broadcasting en NumPy. ¿Qué es lo que significa? ¿O para qué nos sirve? Ujú. Acuérdense que el broadcasting lo que hace es, o sea, es el concepto, la generalización de poder aplicar operaciones entre matrices de diferentes tamaños. Ok. Dice, si dos arrays son de diferentes dimensiones, la forma del array con menos dimensiones se rellena con ceros en su derecha. Esa era una de las reglas del broadcasting que vimos la sesión pasada. ¿Verdadero o falso? Acuérdense que la regla dice que se rellena de ceros a la izquierda. Entonces se va a, digamos, si tenemos una de dos columnas aplicándose una operación con una de 4, las columnas de la izquierda van a ser las que, o sea, el resultado de la izquierda van a ser las que se van a rellenar por el default. Vamos con la otra. Dice, las funciones universales siempre serán más eficientes que los ciclos regulares en Python. Acuérdense que la sesión pasada lo que hicimos fue comparar las funciones universales, que son como las que nosotros llamamos por la librería, y con ciclos básicos. Eso siempre va a tomar un poco más de tiempo, más de eficiencia, que cuando son poquitos valores no se va a notar mucho, porque la computadora lo va a hacer rápido, pero cuando son ya de ir a sets complejos y grandes, ahí sí se empieza a notar la diferencia en eficiencia. Bien. Dice, ¿cuál función no sirve para concatenar matrices? Correcto. Esta es como, tienen que recordar un poco el significado en inglés. Split es dividir, entonces es todo lo contrario a concatenar, y stack literalmente significa como poner una sobre otra, y concatenate es concatenar. Entonces, si nos preguntan por la que no sirve, obviamente va a ser la de split, que es dividir, ¿verdad? Entonces, como para que lo tengamos en cuenta y recordemos como que las funciones, por lo general, tienen nombres muy parecidos al inglés, que es como el idioma en el que lo desarrollaron el lenguaje.
Pero sí, esas son como pistas que podemos ir siguiendo cuando programamos. La siguiente pregunta dice, ¿se puede afirmar que Pandas es la versión mejorada de NumPy? Cierto. ¿Por qué? Porque NumPy, o sea, si bien las dos son diferentes y las podemos utilizar, nos ayudan para nuestros objetivos y lo que sea, Pandas tiene las mismas funciones de NumPy y extra funciones. Entonces se puede decir que Pandas vino a mejorar o hacer la versión 2.0 de NumPy. No se dice así oficialmente, pero se puede considerar así. Bien. Vamos por la 11. Dice, una serie de pandas puede formarse a partir de una lista. Cierto. Acuérdense que las series de pandas son muy parecidas a los arrays de NumPy. Y ambos se forman con una lista. La única diferencia, bueno, no les voy a soplar una de las preguntas que vienen, pero se puede decir que son homólogas entre las dos librerías. Ajá. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la serie de pandas y una lista? El index. Si recuerdan el puro principio de la clase de hoy, cuando nosotros definíamos la serie, siempre nos lanzaba el index 0, 1, 2, 3, que es el default, y el valor de la lista que nosotros estábamos dando. En cambio, NumPy no nos genera ese index default. Entonces, como para tenerlo en cuenta. Y luego la última dice, un data frame puede ser creado a base de un diccionario en Python. Cierto. Acuérdense que cuando nosotros estábamos hablando de data frames al inicio, cuando vimos el concepto y así, se puede decir que el diccionario está compuesto por dos partes. Este tipo de datos está compuesto por dos partes, que es la llave y el valor. Entonces, cuando nosotros utilizamos un diccionario para un data frame, la llave se vuelve el nombre de la columna y o el index, mejor dicho, porque puede ser también el index desde el punto de vista de fila, pero la llave siempre va a ser el index y el valor, entonces se forma de forma más automática. De hecho, se recomienda mucho utilizar diccionarios a la hora de definir data frames manualmente. Ok, entonces vamos a ver quién ganó. Bien, Mauricio, felicidades. Luego sea segundo lugar y el primer lugar. ¡Yay! Felicidades. Le ganaron una tarea extra. No, mentira. Sí, puntos extra. Ok. Entonces, chiquillos, siento que ya son las 4:10. Podemos darnos un receso de 5 minutos y luego regresamos a la siguiente parte. ¿Qué les parece? Gracias. Nos vemos en 5. Ajá, en 5 minutos. A las 4:17.
Ok. Ok, ahora sí. Entonces, la segunda parte de eso es ver el notebook de la sesión 2 y ver algunos datos de exoplanetas. Esos datos vienen de Kepler y los bajé directamente de Kaggle. Entonces, Kaggle es una página web donde usted puede aprender sobre ciencia de datos, sobre machine learning también. Tienen cursos y también concursos con premios en efectivo o a veces dan otras cosas también. Y estos datos son 10.000 candidatos de exoplanetas examinados por el observatorio de Kepler, el Kepler Space Observatory. Esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Se los voy a pasar y a dejar en el chat. Ya los datos están en GitHub. Entonces, si ustedes quieren descargar los datos por alguna razón, pueden darle download aquí y les va a abrir bueno, es un WinRAR, es un zip. Entonces pueden descargarlo. Yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo en la sesión 2. Este que dice sesión 2, este OS. Esos son los datos, es un CSV. Ok, y ahí en el chat los dejé, también lo voy a poner en el Slack, justo en este momento. Ok, también Kaggle lo que muestra es cómo valorar un dataset, ¿verdad? Entonces hay un rating de usabilidad de los datos, si tiene como etiquetas, si trae como, bueno, la imagen, todo. Si tiene descripción de los archivos, si las columnas están descritas, entonces si cada una de esas columnas a usted le dice, ok, ¿qué es esto, verdad? Porque para tener un contexto de los datos, muchas veces usted va a encontrar datos y no va a tener ni idea de qué es. Entonces es parte de ese concepto de tener dominio de los datos, ¿verdad? Como ser astrónomo, astrónoma, por ejemplo, tener ese conocimiento y saber qué está pasando con los datos. Pero esto le da como, bueno, ok, aquí dice que sí están, que no están descritas. No todas las columnas están descritas, está el circulito, pero es suficiente para que hagamos un par de cosas. Ok, y seguimos. En la sesión 2, el objetivo es repasar pandas, cómo leer datos con pandas y funciones universales un poquito. Y como decía Nati, siempre vamos a utilizar pandas, a importar pandas como PD. También vamos a ver un poco de Matplot. Si ya han usado Python como básico, ¿verdad? Ya han usado Matplot. Entonces vamos a ir un poco más rápido en esa parte, pero lo vamos a repasar en las siguientes semanas, las últimas semanas, para ya cementar bien ese conocimiento. Entonces, lo primero, si abren este CSV aquí en JupyterLab, se los va a abrir como eso, como un CSV. No se puede manipular dentro de JupyterLab, pero aquí lo que viene es un identificador de planeta, ¿verdad? La primera siempre es el índice, un identificador, no todos tienen identificadores y nombres, una bandera de qué tipo es, la masa planetaria en masas de Júpiter, en Júpiter más, también los radios planetarios, si lo tienen, ven que no todos lo tienen, y eso vuelve a lo que decía Nati al principio, que la data no siempre está completa, siempre va a ser como, bueno, el término de messy data o data desordenada, que es parte de lo que un científico de datos haría, que es como hacer el wrangle de los datos, la limpieza, manipularlo, preparar la data para lo que usted quiere hacer. Y eso es una gran parte del trabajo que se hace también, es revisar los datos y ver que todo esté bien. Luego viene el periodo en días, otros datos de la órbita en la que no voy a entrar. Y también viene el método por el que se descubrió, los Discovery Methods. Sí, ok, el primero de esos es por, por microlensing gravitacional, que básicamente es ver cómo la luz se distorsiona por el planeta con la estrella que se está viendo. Entonces, a grandes rasgos es eso. Por ahora no tenemos que saber más. También están los tránsitos corrientes, ¿verdad? Entonces, medir la luz de la estrella y ver qué tanta luz
pierde, digámoslo así, o cuál es la diferencia entre la luz cuando el planeta pasa frente a la estrella. Por ejemplo, este puntito, ¿verdad? Esto es una silueta simulada de Júpiter. Entonces se pierde cierta cantidad de luz cuando el planeta pasa frente a la estrella. Ese es el de tránsito. Hay muchísimos exoplanetas o candidatos que se han descubierto por este método. Wikipedia tiene un montón de datos sobre esto. No voy a ahondar mucho. El otro método es de imagen directo. Obviamente la luz la luz visible o el espectro visible es muy difícil de detectar un planeta, pero en los espectros infrarrojos, sobre todo para planetas gaseosos como Júpiter, que irradian, por ejemplo, en radio o en infrarrojo, podemos verlos directamente comparados a estrella y bueno, y a través de otros métodos y estrategias, ¿verdad? Para quitar la estrella, ya sea con cromatógrafos u otras cosas. Cronomatógrafos, perdón, si dije mal eso. Ok, esto solo para darle un poco de sabor a los datos. No vamos a ahondar tantísimo en esto. Y el último método que viene, perdón, el cuarto método es medir el wobble o la variación de la estrella, o sea, qué tanto se balancea, digámoslo así, debido a los planetas. Esto se puede medir por diferentes técnicas, hay muchísimas técnicas para medirlo. Los datos no especifican cuál de todas las técnicas o subtécnicas, digámoslo así, o submétodos utiliza. Pero si saben esto, tienen una buena idea de qué es lo que se está midiendo. Y el último, aquí hay un videito, en los datos sale como timing. Entonces, hay diferentes métodos para medir las diferencias de timing. Uno de los métodos es el wobble de las masas, ¿verdad? El balanceo de las masas o cómo se mueven los planetas. Entonces, esta es una ilustración de cómo las diferencias en la medición de los tiempos en los que pasa la estrella va variando si hay otros planetas alrededor. Entonces, los planetas están orbitando alrededor de la estrella y se atraen gravitacionalmente entre ellos y eso genera una variación y eso es lo que se puede medir a través de este método de transit timing. Ok, todo esto para entrar en contexto dentro de los datos, ¿verdad? Ya con esto ya sabemos qué son todos esos discovery methods. Bueno, me faltó uno que es el de radial velocity, que es igual, es en parte una variación de la velocidad radial de la estrella cuando tiene planetas orbitando. El de tránsito que les decía, microlensing, y vamos a ver más en el notebook. Ok, lo primero que vamos a hacer es importar pandas como PD, matplot.pyplot como PLT, y vamos a crear un nuevo data frame que se llama data. Y para leer el CSV vamos a utilizar esta función de pandas, pd.readCSV, leer CSV. Y como yo tengo mi CSV justo aquí a la par, digamos, a la par del notebook, o sea, no está relativa a otro directorio, puedo leer directamente este CSV y abrirlo. Entonces lo leo, lo asigno a un data frame y también le quiero dar la opción de que me muestre todas las columnas. Si ustedes corren esto, no voy a correrlo, digamos, si ustedes corren esto y no le ponen esta opción, aquí tendría que resetear la opción. Lo que va a pasar, lo que va a pasar es que Pandas va a comprimir sus columnas, no las comprime, no las muestra nada más. Entonces ven que aquí tengo 25 columnas, 5 rows, 25 columnas. Bueno, 5 porque le puse head, pero hay 25, pero no se muestran todas. Entonces se muestran esos puntitos y muchas veces sí queremos ver todas las columnas, queremos explorar los datos y ver qué está pasando. Entonces voy a comentar esta opción. La opción para hacer esto es pd
.set option, display max columns. Y aquí le puedo poner las que yo quiera. Puedo poner 25, 20, 5, 2. También se puede especificar el ancho de la columna. No voy a cambiar eso. Pero ahora ven que si yo corro esto, aún tengo mis 25 columnas, pero ya no me aparecen esos puntitos que me aplastaban, digámoslo así, las otras columnas. Y ya puedo ver todas las columnas. Entonces, aquí está todo. Ok. Una de las cosas más útiles de Pandas es utilizar el describe. Entonces, esto me describe estadísticamente los datos y las columnas. Hay formas más avanzadas de describe. Entonces, usted podría configurar un describe de solo una columna, tomando, no sé, solo un percentil. Pero eso es más avanzado, no lo vamos a ver por ahora, pero es bueno que lo sepan. Si ustedes quieren explorar sus datos estadísticamente, como una primer vistazo a los datos, esto es una buena herramienta. Sería bueno tal vez limpiar los datos un poco, porque como hay tantos faltantes, Pandas trata de hacer lo mejor que puede y trata de no sumar los nans, los nulls, los datos que no existen. Pero aquí yo no hice ninguna limpieza de datos, solo le dije descríbame los datos. Pero como vieron en el notebook anterior, siempre es bueno hacer una limpieza. Porque pueden venir nans, nulls, a veces pueden venir como strings, como cadenas de caracteres. Entonces va a decir null, pero no es el objeto null, sino que es un string que dice null. Si pueden ver esa diferencia. Y eso Pandas no lo va a poder detectar. Ahí es cuando la limpieza del wrangling de los datos es útil. Ok, ¿y qué me dice esto? Esto me va a decir la cuenta, la media, la desviación estándar, el mínimo. Entonces aquí puedo ver que, por ejemplo, para las masas, hay 1313 masas. Esto, bueno, debería ser un entero, pero es un float, un punto flotante. Porque no puedo tener medio planeta, ¿verdad? Perdón, media masa sí, pero estamos viendo los counts, nada más, las cantidades de planetas que tienen masas. Las medias, el mínimo, por ejemplo, ese es, bueno, es pequeño, ¿verdad? En comparación a Júpiter, claro. Los percentiles, entonces me puedo dar una idea de dónde están mis datos, dónde están esas masas planetarias, cuál es el máximo de las masas. Ok, luego de que escribo mis datos, quiero ver las columnas. Tal vez son muchísimas columnas, tal vez son 100 o 200 columnas y no puedo ver todo hacia allá, ¿verdad? Entonces, con data.columns, aquí puedo ver lo que les decía ahora, el identificador del planeta, la bandera, la masa planetaria, los radios, los datos de las órbitas, cómo se descubrió la edad de la estrella, la masa solar en masas solares de la estrella, el radio en radios solares, la metalicidad, etc. Ok, tal vez me gustaría ver, como ejemplo, me gustaría ver, ok, qué tipo de listas o en qué tipo de listas pueden estar esos planetas. Si me voy a la última columna, esta que dice List Planet is on, aquí dice Confirm Planets, Controversial, o sea que no, bueno, que hay controversia si es un exoplaneta o no. Y lo que le estoy diciendo es, ok, devuélvame los términos o las strings que sean únicos en esta columna Lists Planet is on. Entonces me devuelve, ok, Confirm Planets, Controversial. Y vean que aquí empezamos como a variar, ¿verdad? Es más estandarización de datos de quien haya hecho esta lista. Pero entonces hay planetas confirmados y planetas en sistemas binarios de tipo S. Esto es un solo término. Ven que aquí termina, es una sola cosa. Luego hay controversiales, planetas en sistemas binarios de tipo S. Sigue planetas confirmados, planetas en sistemas binarios de OP y así varias categorías, ¿verdad? Planetas en clústeres abiertos, planetas huérfanos, planetas que se retractaron como candidatos, o sea, que se quitaron como candidatos.
planetas en clústeres globulares, etcétera, y más Kepler's Objects of Interest. Pero aquí es donde entra el conocimiento de los datos, ¿verdad? Entonces, usted tendría que, si no sabe qué es esto que estamos viendo, probablemente lo va a buscar, se va a la página de Kepler, tal vez, y busca, ok, ¿cuál es la clasificación de esto? O sea, ¿cómo entra aquí? ¿O cuál es la condición para que entre aquí? Por si eso es lo que a usted le interesa. Ok, como ejercicio, a mí me gustaría ver en la lista de los planetas, ¿verdad? Quiero ver solo los controversiales y quiero ver los planetas donde la masa de Júpiter sea mayor a 7,5 masas de Júpiter, ¿verdad? Eso. Entonces le voy a decir, yo voy a llamar a mi data frame y le voy a decir loc.loc. Loc es location. Yo puedo llamar de diferentes formas, ¿verdad? Puedo decirlo como índice o como ciertas condiciones. Lo que vimos en la primera sesión, puedo decirle, ok, de data en la columna list planet is on, si es igual a controversial, o sea, este que está aquí nada más, no estoy pidiendo ningún otro. Si quisiera otro, pues tengo que agregarlo, pero solo quiero los controversiales y además en el data frame en la columna de masas, bueno, de la masa planetaria en masas de Júpiter, los que sean mayor a 7,5. Entonces, si recuerdan, a ver, y si quiero la tabla de frecuencias de ese unique, en R, por ejemplo, es table data variable. Sería n unique. Buena pregunta. Sería data.list. A ver, correcto todo esto. List, voy a llamar la columna, ¿verdad? Planet is on.n unique, o sea, number of uniques. Oops. List con S. 13. Ahora lo que tendría que hacer es separarlos por usar un n unique para cada uno de estos, para que me diga, ok, qué es lo que está buscando, ¿verdad? Si entiendo bien su pregunta, lo que está preguntando es la agrupación por el método de descubrimiento. Eso lo vamos a ver un paso más abajo. Puede ser por group by, pero para que lo veamos ahorita en un momento. Esto lo que me regresa es nada más la suma de estos términos únicos. Entonces ahorita le respondo esto. Ok, y ahora ya tengo mis datos de la lista de controversiales y con masas mayores a 7,5. Voy a correr esto. Ahora, si uno lo llama así, esto no se guarda en ningún lado, o sea, solo se lo va a traer. Pero si usted quiere como manejar o trabajar con esos datos, digamos, tiene que asignarlo a una variable. Aquí yo le puse contro más o controversial más, le pueden poner el nombre que quieran. Y solo estoy volviendo a llamar esto que tengo acá arriba. Ven que es exactamente lo mismo aquí que aquí. Y lo único diferente que estoy haciendo es guardarlo en esta variable, creando un data frame nuevo para esto. Lo llamo head. También le puedo dar un count o ver cuántas filas hay. Bueno, un len de control más. Eso está mal. Control más punto size. Ok, lo que estaba tratando de ver, y no lo recuerdo ahorita, es el largo de la lista. O sea, cuántas columnas hay aquí. Pero bueno, lo que les quería mostrar ahora es, ya con estas masas, o sea, esto es un subset,
de nuestros datos grandes, ¿verdad? Del total de los datos. Lo que quiero es graficarlo. Entonces, quiero graficarlo solo para ver la distribución de masas, más o menos en dónde caen los rangos. Eso es un histograma, ¿verdad? Entonces va a ir de por aquí, más o menos diría que 5 a 20 y resto. Entonces me va a ir colocando estos planetas en donde, bueno, en esto, ¿verdad? Va a ir tomando cada una de estas masas y la va a ir colocando en este histograma para yo poder visualizar dónde caen cada uno de esos planetas. Es como tener contenedores o buckets donde usted va metiendo cada uno de sus planetas y se va sumando. Es similar a uno de barras, pero es más para visualizar los datos, nada más. Ok, y aquí nada más le digo plt.close para que cierre este plot. Y listo. Ahora lo que quiero que hagamos es un ejercicio. Y voy a poner el tiempo. Ya casi nos quedamos sin tiempo. Voy a dar en realidad 5 minutos mejor. Entonces, voy a poner el tiempo desde ya. Si están siguiendo el notebook, por favor, creen un nuevo data frame que se llama method y busquen cuántos métodos únicos para descubrir exoplanetas contiene el dataset. Entonces, ya sea que lo cuenten o que le hagan, bueno, cualquiera de los métodos que vimos anteriormente. Y creo un plot para visualizar la cantidad de descubrimientos por método usando un gráfico de pastel. Entonces, tenemos 5 minutos y yo les aviso cuando estemos listos. Igual yo lo voy a ir haciendo aquí para que practiquen un ratito. Y dice Sebastián, voy a hacer aquí. Len controlmass.columns. Sí. Sí, eso es ese es el largo de las columnas, digamos, hacia allá, hacia acá. Voy a buscarlo. Más bien era hacia abajo. Size. Ok, 225. Entonces hay 225 planetas que entran en esta categoría. Ok, si tienen dudas, igual pueden escribirlas o hablar. La idea es que practiquen un ratito. Mientras tanto, voy a ir adelantando la solución porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Y no sé si Roberto tiene una pregunta. Roberto Montero. Me parece.
Ok, esos fueron 5 minutitos. Igual, terminanlo. Inténtenlo en la casa. Bueno, la casa, cuando terminemos la sesión. Lo que tenemos que hacer aquí, y con eso voy a responder la pregunta que hizo José Romero, es cómo cuento las instancias únicas, ¿verdad? Entonces, lo primero que me gustaría hacer, o lo que yo haría, es ver las columnas. Luego, lo primero que tenemos que buscar es cuántos métodos únicos hay en el dataset. Y luego visualizar esa cantidad. Entonces, lo primero es ver cuántos métodos únicos de Discovery Methods hay. Entonces le puedo decir data, puedo usar mi mismo data frame, punto discovery method, y utilizando este método unique, me va a regresar un arreglo de los 5 métodos, bueno, 6 si cuentan este NaN. Ven que aquí la data aún no se ha limpiado, pero Pandas cuando le dice los uniques, no va a contar, cuando le hacen en unique me da 5. Para este otro método, data.discoveryMethod.valueCount, me va a dar el total de los métodos sin contar los nans. Entonces, no es recomendable, pero Pandas puede tratar de hacer la limpieza por ustedes, si lo podemos decir así. No va a sumar los nans, sino que solo los que tengan valores. Y aquí podemos ver que hay 2712 que son por transit, 692 que son por velocidad radial, 52 por imagen directo, 40 por microlensing gravitacional y 25 por variación de timing. Ok, ya tengo la respuesta a la primera pregunta. Entonces lo segundo sería graficar esos valores, esos totales. Entonces, esta va a ser la data que yo le quiero pasar a mi gráfico, porque lo que quiero graficar es cómo se distribuye, ¿verdad? Cómo se descubren los planetas en estos métodos únicos. Entonces, vamos a usar Matplot, si recuerdan de Python. Para usar Matplot, bueno, lo llamamos con PLT. Y para llevar un gráfico de pie o de pastel, le digo .py. Matplot es relativamente directo en esas cosas. Para py es .py, para var es .var. Un histograma vimos que es .hist, HIST. Y si quieren solo una línea, un plot normal, digamos, es .plot. Y el primer argumento de esto son los datos. Entonces yo tomo ese count de valores únicos, se lo paso aquí al plot y le voy a decir, ok, labels las estoy tomando de acá arriba. Entonces yo sé que estos datos van a ir ordenados. Entonces puedo pasarle transit, RV, imaging, microlensing, timing en este mismo orden de acá arriba para que cuando me dibuje el plot asigne estos valores. Y aquí podemos ver que no tiene sentido porque los 2000 estos están acá, este en azul. Los 600 yo asumo que están acá en RV, en velocidad radial. Y el resto que andan parecido, 52, 40, 25, es imaging, microlensing y timing. Ok. Y uno más. Vamos a crear un data frame que se llama Discoveries. Y quiero que busquen cuántos planetas se descubrieron en el 2016. Y de esos planetas, ¿cuántos de esos se descubrieron por el método de tránsito? No tienen que graficarlo, solo con que den una respuesta, ¿verdad? Y si tienen la respuesta, la ponen en el chat, pero para que vayan practicando. Entonces, demos 4 minutos, está más fácil, así que, y casi nos quedamos sin tiempo. Así que 4 minutos y voy a ir adelantando la solución. Y si tienen preguntas, por favor, en el chat o hablan.
Ok, ¿alguno lo logró? Si lo lograron, pongan un like en Zoom. Es para saber si voy muy rápido o si les estoy, o sea, si se están quedando atrás o qué. Entonces, eso lo tomamos en cuenta para las siguientes lecciones. Entonces, pueden ahí poner un reaction, una reacción de dedito arriba si lo lograron y corazoncitos si ocupan más tiempo o más ayuda, más recursos, ¿verdad? Para que les ayudemos. Y si no, pongan sí o no en el chat. Y ahí vamos midiendo. Ok, ya casi terminamos. Para eso había que saber dos cosas. Ok, ahí veo un corazoncito. Ok, para eso había que saber dos cosas, ¿verdad? Tres cosas, perdón. ¿Cuántos planetas se descubrieron en el 2016? ¿Cuántos se descubrieron por el método de tránsito? Y si usted además quería saber si esto era un planeta confirmado, tenía que saber que estaba en la lista de planetas confirmados. No quiero saber si está en un clúster abierto o un sistema binario, solo quiero que esté en la lista de planetas confirmados. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear un nuevo data frame y hacerle location en data.discoveryyear igual 2016. Ok, y mi data frame más o menos se reduce a la mitad. Se pierden como la mitad de la data, solo por estar en el año 2016. Del 2016, que es mi 2016, quiero ver, ok, de esos que quedaron, ¿qué listas aún nos quedan? Y si ven, comparado a la lista de arriba, esto es mucho menor que lo que teníamos antes. Se perdieron varias categorías porque no hay en ese año. Luego, voy a crear otro data frame. Podría haber trabajado en el mismo, pero para ilustrarlo, voy a crear otro data frame que se llama 2016 Transit. Y le voy a decir, ok, de 2016.location, traiga data en la columna Discovery Year, donde sea igual a 2016, solo 2016, no 2016 y, y después, ¿verdad? Solo ese año. Y data en la lista de los planetas de planetas confirmados. Y además, ven que todo esto está entre paréntesis. Eso tienen que tener cuidado, si no les va a fallar. Y además, quiero ver el método de Discovery de Transit, o sea, solo Transit en el 2016 para planetas confirmados. Ok, y ven que nuestra lista se reduce aún más. Ahora son 1347. Aquí perdimos varios, ¿verdad? Y aquí solo la llamé. Solo quería verla. Aquí pueden ver el length, 1347, o lo pueden ver acá abajo, 1347 rows por 25 columnas. Y si se ponen a revisar hacia la derecha, ¿verdad? Por aquí vamos a ver que el Discovery Method son todos transits, el Discovery Year son todos 2016 y el List Planet todos son Confirmed Planets. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer aquí. ¿Ok? El tercer ejercicio se los dejo para la casa. ¿Cuántos planetas en el 2016 tienen una masa mayor a una masa de Júpiter? ¿Cuánto es el total de las masas del punto 1? De momento. Ok. Y crea un histograma para visualizar la distribución general de las masas de los planetas. Entonces, practíquenlo. Si no lo entienden, lo podemos ver en la siguiente clase. Y lo último que tenemos que ver, perdón, hay una carpeta nueva que se llama tareas y autoevaluaciones. Aquí vamos a subir las tareas, las 3 tareas de las sesiones y también tratar de subirles notebooks donde ustedes puedan probar sus conocimientos de lo que vayamos aprendiendo. Para que practiquen también. La única forma de volverse bueno en esto es practicar y practicar y practicar. Ojalá todos los días. Así que aquí vamos a empezar a subir más cosas para que ustedes sigan practicando. Y la primera tarea se entrega el próximo sábado. Aún no sé si en Git
sería agregar una capa de complejidad, ¿verdad? Si saben utilizar Git, suban a Git y me mandan el repo, y si no, envíenme directamente el notebook con la tarea. También se puede así. Entonces me mandan el archivito por Slack directamente a mí o a Nati y los revisamos. Porque sé que Git puede ser una barrera, digamos, para esto, para este curso en específico, porque usamos Git. Ok, y para revisar la tarea, esto es Pandas y Matplotlib, van a utilizar los mismos datos de esa sesión, van a crear un nuevo data frame, van a utilizar la función groupBy para agrupar las planetas por su método de descubrimiento. Luego van a utilizar un groupBy.aggregate y va a agrupar los planetas por el método de descubrimiento y se va a agregar las masas. Entonces va a decir, por método de transit, el total de las masas de estos planetas es este numerito. Aquí tenía que haber una imagen. Ok, denme un momento, por favor. Ok, quería que vieran mi imagen, pero no está. Lo voy a subir, disculpen, tenía que estar aquí, no apareció. No, algo pasó aquí. Entonces, es un histograma básicamente donde usted visualiza cada una de las barras, va a ser los métodos de descubrimiento y los ejes, ¿verdad? Va a ser el total de las masas. Entonces van a tener 5 barritas. La primera barra probablemente sea tránsito o quién sabe. Y en el eje Y va a ser el total de las masas. Voy a asegurarme de subir la imagen para que quede súper claro. Y además les voy a pasar un recurso de cómo hacer un group by, también para que aprendan a leer de la docu. Y lo vemos en la semana también. En la semana vamos a estar practicando group bys. Entonces no se asusten, lo vamos a ver. Ok. Voy a parar la grabación.